Hola, soy Raquel Domínguez, de OperaciónBikini.es y hoy estoy aquí para darte un mensaje. La genética no lo es todo. Todos nacemos marcados por un somatotipo y unas determinadas características genéticas. Hay cosas que nos vienen asignadas de fábrica, pero la genética no lo es todo. Algunos somos altos y otros bajos. Unos son rubios y otros morenos. Algunos están predispuestos genéticamente para correr muy rápido y otros están hechos para correr largas distancias. Hay quien desarrolla sus músculos sin esfuerzo, mientras que a otros les supone un logro conseguir músculos un poquito más fuertes. Unos acumulamos grasas en la cadera y otros en la barriga. Todos somos diferentes. Puede que a ti te haya tocado la lotería genéticamente hablando y tengas una genética increíble. Pero no nos engañemos, eso no es lo normal. Las buenas noticias es que nosotros somos capaces de transformarnos. Sé que tendrás tu propio ideal de belleza. Seguro que quieres tener el cuerpo de esa Pataki o de Hugh Jackman. Y eso no es posible. Con la genética que tienes hay dos opciones. Uno, quejarte por no parecerte a la persona que te gustaría ser y no hacer nada para cambiarlo. Si es así, sigue tumbado en el sofá. O dos, tomar acción. Recuerda que si ellos pueden hacerlo, tú también puedes. ¿Sí? Tú puedes, te lo prometo. Aprende de ellos y haz lo que ellos hacen. Aquí te cuento lo que hacen las personas que consiguen ponerse en forma para que tú también seas parte de ellos. Da igual cuál sea tu punto de partida. Tú tienes la capacidad de transformarte y llegar a ser la mejor versión de ti mismo. Puede que el camino sea duro y más largo de lo que pensabas, pero puedes hacerlo. Recuerda que tú y solo tú tienes la capacidad de llegar a ser lo que quieras. Eso sí, si quieres cambiar vas a tener que empezar a aceptar tu responsabilidad y dejar de quejarte de la mala suerte. Acepta tu responsabilidad. Aunque tengas predisposición a acumular grasa en el abdomen, eso no quiere decir que esos michelines que anidan allí no sean tu responsabilidad. Haz un ejercicio de sinceridad. ¿Esos michelines realmente son fruto de la mala suerte? ¿De verdad has cuidado realmente tu alimentación y has entrenado duro? Estoy segura de que tus decisiones han influido más que tu genética. Si empiezas a aceptar tu responsabilidad, estarás más cerca de la meta, porque podrás empezar a hacer los cambios que tu cuerpo necesita. Está claro que cuidarse es una decisión personal. Es algo que solo tú puedes elegir hacer o no hacer. ¿Qué vas a hacer para cambiar? Llegados a este punto puede que quieras hacer cambios en tu vida, pero no sepas por dónde empezar. Aquí te voy a dar algunos pasos para empezar. Lo primero que tienes que hacer es rodearte de gente que ha conseguido o se está acercando a tu objetivo. Tener gente cerca con tu mismo objetivo y ver cómo lo cumplen no solo te va a servir de motivación, también va a ser un gran apoyo. Tener gente cerca que nos entiende y nos comprende nos puede dar el impulso que necesitamos para que nosotros también lo consigamos. Otra cosa que tienes que hacer: no te compliques. Muchas veces nos complicamos más de la cuenta, pero hay cosas muy sencillas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, a veces cuando llegamos a casa lo único que nos apetece es ponernos ropa cómoda y tumbarnos en el sofá. Pero si antes de ir nos hemos dejado preparada nuestra ropa de entrenamiento y es lo primero que vemos en cuanto entramos por la puerta, es más probable que nos la pongamos y hagamos ejercicio. O puede que un día sucumbamos a la tentación y pidamos pizza para cenar. No pasa nada. Un día es un día. Pero si después de cenar no tiramos las sobras, seguramente acabe siendo nuestra comida del día siguiente. Y eso ya no es un día, son dos. Póntelo fácil. Otra cosa que tienes que hacer es simplemente empieza a hacer ejercicio. Da igual que al principio te tengas que conformar con una caminata a ritmo rápido. Lo importante es que te esfuerces, pero de verdad. Y poco a poco ya te irás poniendo metas más exigentes. Para eso, tener un diario de entrenamiento donde vayas apuntando tus progresos te puede ser de mucha utilidad. También tienes que empezar a comer correctamente y a incluir verduras en todos tus platos. ¿No te gustan las verduras? No te preocupes, aquí yo te doy unos consejos para que las empieces a introducir en tu dieta casi sin darte cuenta. Y sobre todo, y lo más importante, quiérete y acéptate tal como eres. Este para mí es el punto más importante de todos. Queremos ser una mejor versión de nosotros mismos, pero te tienes que querer tal como eres, porque así ya eres maravilloso. Si sigues estos pasos, te aseguro que te vas a ver y a sentir mucho mejor. Pero aunque la genética no lo es todo, recuerda que hay cosas que no vas a poder cambiar. Y precisamente esas cosas son las que te hacen tan especial. Y quiero aprovechar el vídeo de hoy para saludar a Damián Sarabia, Gemma Mansillo y Leire Ri. Hola chicos, espero que mi vídeo os haya gustado y recuerda que ya te estoy esperando en el próximo. Bye bye.